Sí, mira, eh, eh, lo que ha llegado a nosotros es una mezcla de lo que dice Platón, es decir, de la fuente primaria, mezclado con 25 siglos de interpretaciones sobre ese texto. De tal manera que lo que ha llegado a nosotros es una especie de amalgama entre lo que realmente dice Platón y una serie de hipótesis que muchas veces tienen muy poco que ver con el texto original. De tal manera que hoy la Atlántida es una marca mundial llena de confusiones. Y lo que yo hice cuando empecé la investigación sobre la Atlántida es sencillamente, ante tal caos de hipótesis, de ubicaciones en lugares distintos, prácticamente no hay ningún lugar del planeta donde no se haya ubicado ya la Atlántida. Lo que hice fue, pues, poner todo entre paréntesis y volver a Platón, a la fuente primaria. Y cuando comencé a estudiar a Platón desde una traducción griega, asesorado por personas especialistas, catedráticas en filología griega y doctores en filología griega. Lo que me di cuenta es que entre la imagen que nosotros nos ha llegado en el siglo XX-XXI ahora y lo que decía Platón, hay tal abismo que la única manera de solucionar el problema, a mi juicio, era para abordarlo de una forma seria, pues con el método científico. Y el método científico requiere, y esa es la idea de estos cursos de verano de la UNIA que tú mencionabas, Pepe, requiere la intervención de múltiples disciplinas. Y por eso en el primer curso que hicimos en julio del 22, ya habíamos hecho uno en San Roque en el 2017, pero no tuvo continuidad. Sin embargo, en 2022 la UNIA, la Universidad Internacional de Andalucía, en la sede de Santa María de la Rábida, sí apostó por traer un curso de verano sobre la Atlántida en una universidad, en el mundo, en el ámbito académico, y para ello se ha plasmado en este libro de actas que tú mencionas, que Almuzara ha publicado, y en el que intervenimos especialistas de muy distintas disciplinas. Una de las cuestiones importantes de toda esta historia es que nosotros andaba preparando el profesor Antonio Miguel Moreno, una recreación de la Atlántida con todo lo que hasta este momento se sabía. Y no sabíamos que estaba el libro en la calle. Un libro que además pone de manifiesto el tema de los tsunamis, es muy importante. El tema de los hallazgos, el tema de que la Atlántida era más grande de lo que mucha gente supone. Y el tema, fundamentalmente, suponiendo que fuera todo tal como es, que es que desapareció de la noche a la mañana. Y eso nos dejó a todos muy sorprendidos. Y luego hay una historia mitológica de Zeus que se cabrea con los atlantes y les manda un castigo, y el castigo es el tsunami. Tenemos de todo, tenemos una película, pero un guión de Hollywood directamente, ¿eh? Sí, bueno, a título de anécdota, ya te digo que cuando yo comienzo a estudiar el tema de la Atlántida en plan científico, es decir, cuando bueno, hay un ensayo mío que ha aparecido en Almuzara este año precisamente, donde expongo mi hipótesis sobre el tema, De eso yo lo que hice hablaremos. fue escribir una trilogía literaria, La Reina del Mar, sobre la Atlántida, porque la fantasía se me iba. Es decir, es un tema que te atrapa de tal manera que como no seas muy frío en el análisis, puedes terminar diciendo cualquier cosa. Es decir, y vuelvo a repetir, por esa deformación histórica que ha habido del relato atlante, por ejemplo. Cuando hablamos de la Atlántida, ¿de qué estamos hablando? Es decir, ¿qué De una, estamos de entendiendo? una ciudad, de una civilización, de un Claro, continente. efectivamente. Es decir, Platón utiliza la palabra Atlantis en tres sentidos distintos. Primero, para designar Atlantis, la capital. Segundo, para designar Atlántida y el territorio adyacente, el epicentro, digamos, de aquella civilización. Y en tercer lugar, para hablar del imperio completo de la Atlántida. Atlántida significa ni más ni menos en Platón, el término es la civilización del Atlántico. La Querido, profe- civilización que hubo en el Atlántico. Es decir, durante el querido Holoceno, sí.
perdón, sí, sí. Sí, sí, una civilización que tuvo Sí, sí, su perdón. propio Sí, sí, fíjate, desarrollo dime, dime. al margen de lo que pasaba en el resto de los continentes, ¿no? Esta es una pregunta fundamental, Pepe, y me alegro mucho que la hagas porque es una pregunta decisiva. Hay tres cosas que dice Platón que suponen una bomba, tres bombas, sobre el paradigma vigente actualmente en las ciencias históricas y antropológicas. La primera es precisamente esa. Hubo una civilización en el Holoceno que se surgió y se desarrolló en la fachada atlántica, que tuvo su epicentro además, como veremos más adelante, en el suroeste de la península ibérica, y esa civilización es autónoma, es decir, el principio según el cual lux ex oriente, todo viene de oriente, es un principio que no se sostiene si entendemos el texto de Platón y lo desarrollamos. La segunda bomba que da es hablar de una civilización que comienza a surgir, no que llega a su máximo desarrollo, que comienza a surgir en el 10º milenio antes de nuestra era. Y la tercera bomba es que dice claramente Platón en el texto que desde Atlantis, es decir, desde el epicentro, de isla en isla, se llegaba al continente que cierra el océano Atlántico por el otro lado. Es decir, Esto explícamelo, profesor. es decir, en el siglo IV antes de Cristo, un griego en Atenas llamado Platón dice cosas que no debería decir. Una de las cosas que dice es, por eso hay mucha confusión siempre, dice la Atlántida, una cosa muy grande que estaba en el centro del Atlántico. No, no, es que Platón no dice eso. Platón dice que el epicentro estaba más allá de las estelas herácleas, en una región al lado de Gadírica. Es decir, al lado Gadírica. justamente, claro, al lado justamente a Eumelo, al segundo gemelo, le toca la parte contigua. Y la parte contigua va desde las columnas de Hércules hasta la región que los griegos llaman Gadírica. Es decir, la costa atlántica de la provincia de Cádiz. Pues bien, desde ese epicentro, pasando de isla en isla por el océano, se llega al continente que cierra el mar al otro lado. Es decir, un griego del siglo IV sabía que había un continente más allá del Atlántico en el oeste. Bueno, Esto da para hablar mucho, claro. te vamos a dar una sorpresa. Y la sorpresa es la siguiente. Hoy se estrena a nivel público el vídeo sobre la Atlántida y nuestro punto de vista de cómo era, el punto de vista de dos compañeros, Ángel Castillo, que pone la voz a esta cuestión, y la locución, y la del profesor, que espero sea una persona que conozcamos por parte tuya y mía mucho más a partir de ahora, profesor de formación profesional y profesor y creativo y escritor de literatura disruptiva. La disrupción creo que es clave en toda esta historia también, evidentemente, ¿no? Totalmente. Entonces, voy a pedirle, antes de que hablemos con él y que él te entreviste, que quiere hablar contigo, obviamente, te vamos a dar la sorpresa de ver cómo ve precisamente Antonio Miguel Moreno la Atlántida. A ver qué te parece. Vamos a compartir primero una imagen. Lo que sí, quizás yo por lo que había leído y demás por ahí, sí comparto la visión de que nos comenta él, también el compañero, el profesor en este caso, sobre el tema de que sí he concebido más la Atlántida, por lo que se va a poder ver un poco a continuación a las imágenes, más como una civilización y como un conjunto de núcleos, podríamos decir, urbanizado, es decir, que no era solo se enfoca en una sola isla o en una sola parte, a lo mejor de la costa. Lo que sí, obviamente, que por el tema de que es un vídeo corto y demás, pues las escenas se recrean y quizás yo, tanto con el texto que acompaña el vídeo con las imágenes, lo presento como una civilización, atlante. Y bueno, vamos a compartir aquí pantalla, vamos a ver alguna imagen. Me tienes que habilitar, Pepe, porque al entrar de nuevo me tienes que habilitar aquí para que... Ahora. Perfecto. A ver, vamos a compartir aquí imagen. A ver si la estáis viendo ya. Todavía no. No. Espérate. ¿Tienes que ampliarla? Fotograma, estoy viendo fotograma. Sí, un momentito. Aquí.
Ahí, vale. Ahora, esta ahí. ¿Esta la veis? Sí, señor. Sí, perfectamente. Pues sería un poco lo que ha comentado, que esta sería una especie de, como vemos que hay distintas islas, distintos núcleos, luego veremos que también tiene parte, cogería parte que es lo que nosotros podríamos entender a lo mejor como parte ya de la península. Y por lo que también he leído también de aquí del profesor en su libro también, que era también sobre todo la parte que tenía estos anillos concéntricos con el centro, que sería esta parte de aquí, que sería el templo, ¿no? Dedicado al dios del mar, como comentaba, a Poseidón. Pues tendría también distintas dársenas y puertos que entraría dentro de esos anillos concéntricos. Si vemos aquí, que sería como un puerto, ¿no? Y una fortaleza, entradas, una la ciudad fortaleza, marina, y una con fortaleza. distintas entradas o dársenas. Bueno, que se ha interpretado así, quizás de esta forma, ya digo, entre la inteligencia artificial. Esta es otra de las imágenes que teníamos, porque quizás yo, al menos, que no sé si también por el tema de coincidir quizás con contemporáneos incluso de Platón, o incluso un poco anteriores, intentar reconstruir un poco lo que sería la estética helena clásica, ¿no? Del griego clásico, en cuanto a algunos tipos de arquitectura, de templos que pueda haber. Esto sería un fotograma que sería de la parte final del pequeño cortometraje documental, que sería ya un poco cuando después de ese tsunami y esa gran tormenta marina, pues quedará un poco arrasado parte podríamos decir, de la urbanización Esto es parte de un vídeo, Atlante. es parte de un vídeo Sí. y de un Sí, montaje, pero es una recreación por inteligencia artificial. ¿Cómo lo has hecho, Miguel? Pues me he basado un poco en la información de la que disponía. Es una lástima en este caso de que no disponía no tenía ni siquiera el conocimiento del libro que nos ha comentado el profesor Pepe anteriormente, que quizás si no eso hubiera podido extraer más información, más datos y un Pero tenemos poco. más días que ollas para hacer cosas, ¿eh? Claro, de esto todo siempre lo bueno que tiene esto Sí. también de las nuevas tecnologías, bueno, que se puede ir aplicando cualquier actualización, cualquier novedad, siempre se puede ir mejorando lo que hemos hablado en programas anteriores, los prompts, ¿no? Que son en inglés las instrucciones, las indicaciones que se le van dando a estas aplicaciones de inteligencia artificial para que vaya moldeando esa imagen que nosotros tenemos en nuestra mente a base de esas instrucciones. Y bueno, según eso, pues como yo lo concebía, como que es una civilización, por eso hay distintos núcleos que se verán también en otros fotogramas. Ya digo que solo hemos elegido un par de ellos de todo lo que ocupa el vídeo. Y entonces, pues al ser una civilización, el tema de los anillos concéntricos, he intentado darle un poco la imagen de cómo sería esa parte que está cubierta por fortaleza, con distintas dársenas y O entradas sea, de puerto, que entradas de barco. quiere decir, En fin, profesor, que este es el punto de vista de la inteligencia artificial, como lo interpreta, en función de los datos que se le ha suministrado. claro, Y efectivamente. esta es una imagen de una Atlántida. Puede haber otras, evidentemente. Sí, claro. Esta es una intentando hacer esos anillos concéntricos, decía, formados por tierra, mar. Con el centro pues sería el templo a Poseidón, sería un poco la imagen quizás como, digáramos, la parte central como decía antes el profesor Pepe, pues que tenía una capital, ¿no? Luego de esa capital hay distintas regiones, incluso formadas de distintas Bueno, partes de islas, etcétera. Estoy deseando saber el punto de vista y la opinión que tiene Pepe Orihuela sobre la historia. ¿Qué te parece? Sí. Vamos a ver, claro, yo creo que la verdad es que se puede hacer una cosa extraordinaria porque claro, Antonio Miguel evidentemente es un maestro en esto, ¿no? Por lo que estoy viendo. Claro, lo que sí creo que esto es una gran idea, que además conecta con una idea que yo también estoy defendiendo en otros ámbitos y que espero que un día pueda compartir con vosotros, porque creo que se me están ocurriendo muchas sinergias en este tema, ¿eh? Pero claro, algunas cuestiones. Sí, por ejemplo, ¿no? Es decir, esto sería, en todo caso, es decir, hay que meterle a la inteligencia artificial más datos, ¿no? Es decir, porque lo que Platón hace es describir así, con esos círculos concéntricos,
tierra, agua, tierra, agua, tierra, agua. Lo que hace describir es la Acrópolis real. La Acrópolis, solo la Acrópolis, es decir, solo el centro de la ciudad. Como si fuera la capital, ¿no? El núcleo Claro, fuerte, claro, ¿no? De la y aristocracia. además, y fíjate que esa Acrópolis estaba rodeada por un barrio mercantil populoso, muy rico. Atlantis, y esa capital estaba a 9 kilómetros de la costa y además daba pie a una llanura muy feraz, muy fértil, ¿no? Es decir, en ese aspecto yo creo que este es un buen inicio. Si le metemos todos los datos, permitidme que en el libro Bueno, este que os digo, podemos hacer una cosa. No sé si esto es muy atrevido, como siempre, lo meto en un lío a mi amigo el profesor, pero esto lo has hecho con un programa concreto, utiliza otros programas, pero si le pedimos a Pepe Orihuela que nos dé 3 prompts sobre algo concreto de esta historia, ¿tú crees que podemos hacer algo online directamente o es muy atrevido? Online sería difícil. Lo que sí podemos hacer, y que luego, bueno, que como todos los videntes, los televidentes y demás que nos siguen, sí podemos hacer que en directo Pepe nos proponga ciertos prompts de, bueno, ciertas, vamos a hablar para que él también nos pueda entender mejor, ciertas instrucciones, indicaciones de descripciones de cómo él la ve, es decir, que él, el experto en la materia que no lo transmita aquí a nosotros, ahora mismo en vivo, y nosotros nos comprometemos a esos prompts a moldearlo y llevarlo a la inteligencia artificial para ver con esas indicaciones, esas descripciones que nos da Pepe, a ver qué resultados somos sí, capaces de sacar, a ver si quizás pues esa imagen que obtenemos, pues desde su punto de vista como experto en la materia, pues quizás se aproxima más a la idea que él tiene en su mente Y, y lo podemos subir, obviamente, lo mostramos en el y siguiente programa y lo pasamos, subimos en la página web oficial de Panorama Online, claro. perfectamente. Y pasamos, si te importa, a esta regia, porque de eso hemos hablado con Pepe. Pepe, además, va a estar la semana que viene aquí en la ciudad, con Pepe Ruiz Mata, que es un viejo amigo conocido y es uno de los defensores de esta regia. Esto, explícalo tú, si no te importa, Miguel, porque se lo he comentado a Pepe Orihuela, y Sí, esto es una ensoñación de lo que sería Hasta Regia. efectivamente, porque nos pasa quizás un poco, está más localizado claramente la ubicación de los yacimientos arqueológicos, que no ocurre lo mismo con la Atlántida, que es un poco que podemos intuir y demás, pero realmente no hemos encontrado ningún rastro, ¿no?, palpable a día de hoy. Pues este fue exactamente una recreación que sí tiene otro tamaño distinto, porque el anterior es un formato 16:9 y este es 1:1 porque se pensó para otro tipo de redes sociales distintas, como puede ser el estilo de Instagram, Facebook y demás. Entonces, pues de ahí que tiene un formato cuadrado, para entender, ¿no?, que es el formato 1:1. Y se intentó hacer lo mismo con lo que tenemos, con la época en la que ubicamos el tema de esos yacimientos, pues tanto a la hora de un poco reconstruir lo que había, como el tipo a lo mejor de vasijas, de joyas que se podían ver en la época, pues intentamos hacer lo mismo. Lo que pasa que este quizás es otro estilo un poco más artístico, era con un enfoque, con otra aplicación de inteligencia artificial que le da un toque más artístico, más podríamos decir desde el punto de vista de la pintura, ¿no? Y por eso no es tan realista como el anterior, que es la que estamos utilizando en los últimos trabajos, que es quizás un poco más certera. Esta quizás es un poco más abstracta desde el punto de vista pictórico, ¿no? Y ¿Qué te parece, Pepe? este par de ¿no? fotogramas, el que hemos elegido sobre el tema de Asta Regia, que acompañaba luego el texto, que ya es un poco más riguroso desde el punto de vista histórico, claro. Usted dirá, profesor. Pero, ¿a mí me habla? Sí, 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 usted Ah, dirá. vale. No, yo no soy especialista en esta regia, ni muchísimo menos. Sí, sí me gustaría decir dos cosas de los fotogramas que hemos visto de Atlántida antes. Pero Sí, te lo uno, pongo si una, quieres. una es esta, perdón, Esta, ¿no? La la anterior, sí, la esta. anterior, la anterior. La del Sí. Esta. templo, ¿no? Sí, hay una cuestión que es muy importante y es que cuando se imagina en el cine o en los documentales la Atlántida, siempre le ponen precisamente este tipo Un corte de griego. arquitectura, ¿no? Tipo griego.
No, no, Platón dice claramente que esta gente no eran, que sus formas eran algo bárbaras. Es decir, que no, que Platón era el griego, pero los atlantes no eran griegos. Es decir, eran los que se enfrentaron a los griegos. Y es muy curioso porque nos ha quedado en el inconsciente colectivo a lo largo de los siglos que tenía que ser una sociedad que, bueno, que tuviera, vamos, que su Acrópolis tenía Partenón, etcétera, etcétera. No, no, no. El templo de Poseidón y el Palacio Real, tal como los describe Platón, y ahora Antonio Miguel, si es posible, la otra, la primera, Sí, la, aquí. Ahí. esta. Tal como lo describe él, es que, quiero decir, los datos que se le pueden meter a la inteligencia artificial, en mi opinión, sobre este tema de la Atlántida, Sí, es no mi opinión ni la tuya ni la del otro, sino lo que dice Platón. Es decir, yo dedico mi ensayo, dedico un capítulo entero a describir lo que dice Platón, las medidas, los estadios, cuánto medía cada cosa. Es que es muy minucioso. Es decir, se podría hacer una, una recreación una- de la sí, sí. Atlántida de Platón perfectamente documentada, tal como dice Platón que fue. Otra cosa que existió o no, Te quiero, pero Claro, claro, sí. perfectamente documentada. te quiero hacer una pregunta. ¿Me cedes el testigo para que pueda presentar alguna cosita, Miguel, si es tan amable? Sí, sí, claro. He capturado directamente del libro de actas, porque es un libro de actas de un curso donde hay mucha gente que aporta muchas cosas. Es un libro que acaba de salir y también es objeto de interés por nuestra parte. Entonces, me llama muchísimo la atención esta historia. Voy a tratar de compartirlo lo más rápidamente posible. Espero que salga bien. Y es el imperio de la Atlántida, según la hipótesis creto-atlanto-americana. Sí, esa es mi Esto, hipótesis. Esa es mi hipótesis. esa es la tuya, ¿verdad? Sí, sí. No, No, no la tenemos todavía. no lo ves. No. Se está O- cargando, sí, cuando se pero cargue, os lo sí, explico fácilmente. vale, pues adelante. Sí. Ahora, cuando saque la imagen, me, lo vemos, lo podemos ver muy claro. El, es decir, en mi hipótesis está basada en la idea de que Platón sí se refería a algo que realmente existió. Él recibe información que le viene de muchas fuentes egipcias, de una fuente cretense, que hubo una fuente también tartésica, no hay duda alguna. Es decir, de todos esos lugares él reúne y recopila y entonces habla de una historia. A mí realmente la existencia de Atlantis como capital es, sinceramente, estoy de acuerdo con Antonio Miguel, lo que menos me importa de esta historia, ¿eh? Es decir, a mí lo que me importa es reivindicar la existencia de esa civilización. A ver si se carga el mapa. Eh, Parece que tenemos algún problema. Lo cargaré sí, después en la vale, bueno, postproducción. Pero pues el, el mapa viene, me tiene sí, muy sorprendido porque según sí, el mapa, sí, Atlantis lo era explico. algo más de lo que hemos creído hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver. Sin tener que inventar ningún continente en el centro del Atlántico, ni cosas de estas, que no existió nunca, ni una isla más grande que África y Asia, que tampoco existió nunca. Bueno, de hecho, tampoco es que Platón diga que que Atlántida era más grande que África y Asia juntas. Más grande en potencia o en extensión. Y ahora bien, pero pueden casar las dos cosas. En ese mapa se ve primero el epicentro, ¿dónde surge? Pues Pero Platón dice, tienes que dejar de compartirlo, Miguel. Es la clave. Ahí. Ahora vamos a intentar ver el mapa. Sí, sí, está tan amable. es que es muy Esto, fácil, con el mapa delante es muy fácil que sigáis el curso de la compartir pantalla. Ahí está el mapa, Ahí. perfecto, muchísimas gracias. Bueno, esto yo le llamo la hipótesis creto-atlantoamericana, porque si os dais cuenta, según mi hipótesis, el imperio de la Atlántida abarca desde Creta en el oeste hasta zonas de Meso, Sudamérica, incluso del norte, en el oeste y por el este hasta Creta. ¿Por qué? Basándome simplemente en la descripción de Platón. Platón dice que el epicentro comienza donde ya hemos dicho antes, eh, en la parte inmediatamente contigua a la parte atlántica de la provincia de Cádiz. Y dice que la Atlántida se extendía en el viejo mundo, se extendía
Y fijaros, se extendía, dice, en la parte atlántica de Europa y Norte África, y el norte de África. Dice, de esta parte de aquí, del viejo mundo, era Europa hasta Italia, hasta Etruria, es decir, hasta el norte de Italia. Islas en el Mediterráneo occidental, el norte de África, es decir, toda esta parte que estamos viendo aquí, ¿verdad? Que fijaros además una cosa, y lo digo ya de entrada, si os dais cuenta, este mapa que yo he dibujado aquí es casi calcado al mapa de la civilización, de la extensión de la civilización megalítica desde el sexto al segundo milenio antes de nuestra era. ¿eh? Muchas veces yo me río cuando se dice, no, es que ¿dónde están los restos de la Atlántida? Oiga usted, si me está hablando de la civilización del Atlántico, aquí tenemos megalitos construidos incluso a veces hasta 2000 y 3000 años anteriores a las pirámides de Egipto. Sin embargo, a esto no se le llama civilización. Bien, pero como dice además que de isla en isla por el océano se llegaba al continente que cierra el océano por el otro lado, ese continente evidentemente es América, que es el único que conocemos, que cierra, porque además está muy bien descrito, Fijaros que cierra el océano, y es verdad. América prácticamente desde Groenlandia hasta la punta de la Tierra del Fuego, pues cierra el océano. Claro. ¿Por qué? ¿Cómo llegaron? Pues muy fácil. Por la corriente de las Canarias, que es el gran río que une el viejo mundo con el nuevo mundo. Es decir, todo el mundo sabe, y Colón lo sabía perfectamente, que La Gomera es la llave, tú tiras una botella en La Gomera y si no se la come un tiburón, a los 2 meses está en Barbados. Y te dejas llevar y llegas a Barbados, como llegan las tortugas, claro. las tortugas bobas, y esto, bueno, es que esto lo demostró Thor Heyerdahl, un antropólogo del siglo XX que hizo un viaje con papiro, con un barco de papiro construido según las especificaciones de pirámides egipcias, hizo un viaje y lo llevó en 2 meses, salió de Cabo Mogador, llegó a Canarias y llegó en 2 meses al Caribe. Bien, esta es la hipótesis mía, la hipótesis creto-atlantoamericana. Si la civilización del Atlántico existió, pues si Platón describió una civilización que estaba en el Atlántico, que tenía su epicentro en el Atlántico, una civilización que entró en conflicto, además, con el Mediterráneo. Es que lo que dice Platón, todas las cosas que dice Platón en su relato, se corresponden con hechos objetivos reales. Así creo que lo he demostrado. Es decir, oiga usted, ¿es verdad que se invadió el Mediterráneo oriental por gente que venía de Occidente? Sí, señor. En el siglo XIII antes de nuestra era. Los pueblos del mar, la invasión de los pueblos del mar. Oiga usted, ¿hubo una civilización en el Atlántico y en el norte de África desde el sexto al segundo milenio? Sí, señor. La civilización megalítica. ¿Por qué Valencina de la Concepción, por poner solo un ejemplo, por qué Valencina de la Concepción le llamamos asentamiento y no le llamamos ciudad? Y sin embargo a Jericó y a Troya, que son más pequeñas en extensión, sí le llamamos ciudad. Simplemente por un prejuicio ideológico de un paradigma que a mi juicio está absolutamente equivocado en lo que corresponde al principio de la civilización, a su origen y a sus bases materiales. Bueno, no sé si estáis viendo otro elemento que me llama la atención. Esto es un objeto de principio de la Edad de Hierro hallado en Jaén, ¿verdad, Pepe? Sí. Esto es parte de la ponencia de Giorgio Díaz Montesano. Sí. Este esquema que vemos aquí es muy típico. Esto se encuentra en muchas partes. Es el esquema de unos círculos concéntricos. Lo que pasa de aquí, además, fijaros que el círculo concéntrico tiene además como una especie de varita que va o de conducto que va desde el centro de la figura, desde la porción de tierra, podría ser, ¿no? Podríamos traducir, hasta el mar, ¿no? Claro, aquí Giorgio lo que pone a la derecha es, pues, en el centro, en la derecha, en el centro, pues, un esquema de cómo es Atlantis según según la Acrópolis real y la ciudad, según Platón, ¿no? Entonces dice, oye, pues parece, ¿no? Es verdad, es verdad. Miguel, ¿qué te sugiere todo este? Sí, vamos, yo es que con estos temas me alucinan, ¿no? Me fascinan y sobre todo eso cuando todavía queda
tanto por descubrir, ¿no? Y te ayuda un poco te inspira, ¿no? Sobre todo el tema de la imaginación. Entonces, claro, ves todas estas cosas y ya te empiezas a crear tus propias imágenes de la ciudad y siempre es Pero lo esto bonito que que, tiene esto, que siempre, y esa imagen es Es muy muy esto que está, potente. parecido. Es esto que que estoy viendo aquí a la derecha, se parece mucho a lo que tú has hecho, ¿no? sí, 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 es que es muy parecido el tema de que viene el Claro. mar, luego la primera parte que es la más gruesa, ¿no? Por decirlo, donde estarían esas dársenas, esos pequeños puertos que a veces serían, luego esa otra interior que sería quizás más la que sería un poco más de comercio, donde se movería la aristocracia y demás, y la del centro, que es donde se supone que estaría ese gran templo dedicado a Poseidón y quizás, pues bueno, la realeza o la parte dirigente de la capital, de ese Por, punto central, ¿no? Neurálgico de esa civilización extensa que sería la Atlántida. por resumir el tema rápidamente, Mm. Pepe, esto es un hallazgo en Jaén. ¿Cómo es posible en Jaén? Bueno, vamos a ver, hay que ser prudente en esta historia, siempre tenemos que ser muy prudentes. Vamos a ver, lo que hemos encontrado es una ánfora que tiene una configuración geométrica circular de círculos alternos que casa mucho con la descripción que Platón hace de la Acrópolis real. Pero bueno, es que esto lo encontramos en Jaén y lo encontramos en muchas partes del mundo, ¿eh? No solamente de Europa ya, sino del mundo, ¿eh? Estas figuras de círculos concéntricos, Es como bueno, una esto, especie de patrón en las distintas sí, esto es un civilizaciones. Eso es patrón como, muy como un antiguo, poco las pirámides, ¿no? Como las claro. pirámides, un poco Es la las figura de la egipcias espiral. Sí, con el tema de... esta es la figura de la espiral, la figura que nos conecta con el laberinto y el mandala. ¿Mm? Eso fijaros, ¿no? Entonces, claro, Esto nos, interpretar esto ya como que esto es un dibujo de lo que fue Atlántida, eso ya no, quiero decir, eso no es, quiero decir. Aquí está la ánfora y está la figura geométrica. Conectar esto con la historia de la Atlántida, bueno, eso ya es una hipótesis arriesgada, ¿eh? Una hipótesis arriesgada, ¿vale? ¿Eh? Es decir, tiene sus visos, evidentemente, pero bueno, hay muchos lugares donde se produce, donde se pueden encontrar este tipo de figuras. Y claro, esto es qué fue antes, el huevo o la gallina. Es decir, ¿qué había? Una figura prehistórica que era una especie de laberinto, porque esto es una figura de un laberinto, vamos. ¿Eh? Y ahí se inspira Platón o los atlantes, si es que los atlantes existieron para construir su Acrópolis, o, y está muy interesante la primera foto que hace Antonio Miguel, la primera que nos ha enseñado, porque también puede ser que Platón dijera que estaban así en círculos perfectos por sus ideas astronómicas, pero realmente puede ser que hubiera una configuración geomorfológica a base de esteros, ¿verdad? A base de lagunas, etcétera, etcétera, que sugiriera algo parecido a un círculo. Algo parecido al círculo, claro, que es Claro, más incluso bien que los atlantes, una idealización efectivamente, de la efe- morfología del efectivamente. terreno, vamos, O bien que los atlantes, en esa geomorfología concreta, perfeccionaron, digamos, entre comillas, para darle una forma geométrica perfecta. También es posible, ¿no? Ahí estamos ya en el terreno de la especulación, pero una especulación basada, evidentemente, en el suelo, ¿no? En el suelo. Este es un bueno, tema que pues tenemos que tener mucho cuidado. El tema de la Atlántida hay que tener mucho cuidado porque como nos descuidemos, terminamos empezando a escuchar muchas, permitidme la expresión, muchas majaderías sobre el tema, ¿eh? Y entonces justamente lo que nosotros hemos querido en el curso, en el primer curso y el segundo que hemos hecho este año y en el tercero que vamos a hacer en julio del 24, lo que hemos querido justamente es rescatar la Atlántida de la charlatanería y traerla al campo del estudio científico. Esa es nuestra idea. Ese es el leitmotiv. Y más allá de que la Atlántida existiera o no, que es una idea que yo he defendido con mucha fuerza en algunas entrevistas, en algunos periódicos, etcétera, yo creo que la Atlántida, por el impacto que ha tenido en la historia nuestra de nuestra civilización, debe de ser considerado el relato patrimonio de la humanidad. Y desde luego también os digo una cosa, ¿eh? Porque yo la digo en todos lados, permitidme que la diga aquí también. Si en cualquier otro país que no fuera nuestro querido país hubiera una historia como la de la Atlántida, y alguien como Platón
dijera tan claramente como dice en el texto de Platón, que la Atlántida estaba en las costas que baña el Golfo de Cádiz, aquí habría un instituto de estudio atlantológico más grande que la Catedral de Sevilla. Pero desgraciadamente nos tenemos que Eso, conformar no con forma lo de parte siempre. siempre de la historia un poco de nuestro país. Exactamente. Pues, Tarteso, por ejemplo, quien tuvo que traerla otra vez a primera fila fue Schulten. Adolf Schulten fue el que tuvo que venir después de mucho tiempo a poner Tarteso en lo alto de la mesa. ¿Estuviera acertado o no? Y parece que aquí siempre tenemos que esperar que venga alguien de fuera a decirnos la importancia que tenemos en algunas cosas. Y esto no es chauvinismo, ¿eh? Si la Atlántida, yo creo pensar, Platón dijera que estaba en Japón, yo diría que está en Japón. Pero es que dice claramente dónde está. Claro. Y lo increíble es que se han dicho ya 200 sitios en el mundo, hombre, y no se está poniendo en valor el sitio el que dice Platón. Esto me recuerda mucho a Enrique Schliemann, ¿no? Que el descubridor de Troya, que todos los expertos decían que Troya no podía estar donde precisamente decía Homero que estaba. Schliemann siguió Se el texto de empeñó, Homero y la descubrió. pero descubrió, efectivamente. Mira que si pasara también esto con nosotros y con la Atlántida. bueno, no sé si esta imagen la estáis viendo, si he dado Sí, con la tecla, pero es una imagen de una costa que podría ser una costa atlante perfectamente, ¿no? sí. Está claro que Platón lo que nos describe es un estuario. Es decir, nos describe una ciudad que está en un estuario, porque la marea sube y baja. ¿Mm? Y eso casa mucho con lo que tú has dicho también antes, Pepe, del tsunami. Lo del tsunami es muy interesante. Juan Antonio Morales, que también participa en este libro de actas, habla, como tú bien dijiste, del tsunami. Y lo curioso, y lo hemos hablado, lo curioso es que esta costa, la costa del Golfo de Cádiz, está azotada por tsunamis documentados desde el 8000 antes de Cristo y en unos periodos de tiempo que van entre 500 y 600 años. Claro, si estuviera en un estuario, una ciudad a 9 kilómetros, cuando esa gran ola entrara y se encontrara de pronto con un canal estrecho, dispararía su potencia. Es decir, el golpe sería demoledor. Y Me- entonces sí me- es posible, perdón, termino, sí es posible que Atlantis, no el imperio de la Atlántida, ni muchísimo menos, pero Atlantis, la capital, sí es posible que después de grandes temblores, inundación por el agua, es decir, después de un tsunami, dice Platón, desapareciera en un día y una noche terrible. Entonces sí es posible. de la noche a la Pero mañana. de la noche a la mañana, una ciudad solamente Suponiendo que estuviera. eso fuera posible, un tsunami, hablamos de olas que van a velocidades de 400 y 500 kilómetros por hora. Pues multiplícalo metido en un tubo. Multiplícalo. El Claro. río Guadalete, por ejemplo, Pepe. Yo pienso más, yo me inclino, en esto desde luego quiero ser muy prudente. Yo no quiero engañar a nadie. Yo no me voy a decir Atlántida hasta aquí o allí, ¿eh? Porque todo el mundo encuentra la Atlántida en el patio de su casa. Pero yo creo que hay muchas posibilidades de que la Atlántida estuviera en una zona comprendida entre lo que hoy es Sanlúcar y lo que es Silves en Portugal. Es decir, en uno de estos estuarios. ¿Eh? Y lo digo por una razón muy sencilla, porque si Platón dice que estaba al lado de la región gadírica, pues tenía que estar en la costa, a 9 kilómetros de la costa, en las provincias o de Huelva o del sur de Portugal. Pepe, una pregunta. ¿Qué son las tsunamitas? Es una pregunta para un geólogo. Es una pregunta para un geólogo. No quiero, yo te remitiría a lo que diga el amigo Juan Antonio Morales, las tsunamitas creo que son unos restos que dejan justamente Los el- sedimentos que deja los el tsunami sedimentos que una vez que deja se el Tsunami, mete el ¿no? agua, tsunami. ¿no? Exactamente, sí. Que se Y han eso, encontrado mucho también, por lo visto, también, cierto, en la ría de Huelva, ¿eh? Es decir, es que aquí tenemos una serie de ríos, el Guadalquivir, el Tinto del Odiel, el Guadiana. Sí, oye, que hay ríos que son candidatos, ¿eh? A haber tenido pues, esa ciudad. no sé cómo decírtelo, pero creo que se ha abierto una vía de colaboración, ¿verdad, Miguel? Hombre, Apasionante. Esperemos verte el próximo. Bueno, vienes a un acto con Pepe Ruiz Mata a hablar de la Atlántida. ¿Qué consiste? Sí, sí, el día 18 Pepe nos ha invitado a Juan Antonio Morales y a mí.
hablamos el sábado día 18, él habla de la cuestión bueno, de la investigación submarina de la prehistoria, y yo hablo de qué queremos decir cuando hablamos de la Atlántida. Es decir, ¿de qué hablamos cuando nos referimos a la Atlántida? ¿Podemos poner el libro, Miguel? El libro, la portada del libro, lo tienes por ahí, ¿verdad? Sí, la tengo por aquí preparada. Portada del A ver. libro que tiene, me gustaría ya para finalizar, si es tan amable, Pepe, que Sí, hicieras sí, una pequeña glosa de cada uno de los sí, protagonistas del vídeo. por supuesto. ¿Quiénes Sí, son? Esta es la portada, sí, esta es sí, la ficha oficial de sí. Almuzara, Mm. y la Atlántida se llama el libro Ciencia e Historia bajo el Eso. mito. Mm. ¿Quiénes participan en la historia? Pues mira, vamos a ver. Bueno, aquí en el libro de acta está por orden de intervención, aparece primero la mía primera, que es una introductoria, que es posible antecedente y su recepción a lo largo de la historia. Los nombres aparecen a la izquierda. ¿Podemos ampliarlo un poco, Miguel? Sí. Aparecen abajo, debajo de José Orihuela. Un Sí, poquito más, un poquito aquí más. vemos, Ahí está, aquí, eso ahí es. está, ¿no? Ay. Son, Entonces, bueno, ahí pues va. os voy glosando, bueno, mm, con perdón, porque al coordinar, bueno, yo soy doctor en filosofía y licenciado en antropología social y cultural. Yo aporto el punto de vista filosófico y antropológico. Que no es poco. Di- bueno, Diego González Batanero es un compañero que eh, él es arqueólogo además de enorme prestigio. Él dirige una empresa de arqueología que se llama Ánfora. Diego ha trabajado mucho en el tema del seminario aquí en Huelva, en La Joya, es decir, y ha colaborado con nosotros en la primera y en la segunda también. Después, él aporta el punto de la arqueología, ¿no? El punto de vista de la arqueología. Después está Juan Antonio Morales, ¿no? Juan Antonio Morales González, que es catedrático de Geología de la Universidad de Huelva y presidente de la Sociedad Geológica Española, ¿eh? Una autoridad en el tema de los tsunamis, para hablar de Una ello, ¿verdad? autoridad mundial en el tema de los tsunamis, ¿eh? Después está, bueno, ya lo conocéis, nuestro compañero y amigo José Ruiz Mata, Incansable. incansable, que yo lo llamé justamente a tenor de la lectura de su libro Megalitismo, ¿eh? Me pareció un punto de vista interesante. Después está Ana María Vázquez Hoy. Ana María Vázquez Hoy es, bueno, ya está jubilada, profesora de la UNED, una autoridad en historia antigua, que ha recorrido, porque no ya la biblioteca, sino que ha recorrido y se ha pateado todos los territorios del Oriente Próximo, Oriente Medio, Grecia, en fin, del Oh, mundo antiguo. apasionante. Ella nos hace además una ponencia apasionante también sobre la escritura, los símbolos escritos del cuarto y tercer milenio antes de nuestra era están en el Museo de Huelva. Eh, Después está George Díaz Montesano, que es un investigador de una larguísima trayectoria en el tema de la Atlántida, casi 30 años creo que lleva dedicado a ese tema. Giorgio como epigrafista, eh, pues nos ha aportado también su punto de vista. Después está Antonio Penades Chus, los estoy mencionando por orden de intervención, ¿eh? O sea, los nombres están por orden de intervención, no es ninguna jerarquía Sí, ni sí. nada, por supuesto, ni nada parecido. Antonio Penades, que es historiador, periodista, y este hombre nos ha hablado de otro tema que a mí me importaba mucho también, que es el de los pueblos del mar, ¿eh? De Los la pueblos invasión del de los mar. pueblos del mar. Muy bien. Y bueno, y después nuestro Manolo Pimentel, que nos ha hablado de por qué, un tema que es apasionante además, por qué esa fascinación por la Atlántida, ¿no? ¿Por qué es la Atlántida? Porque esto es muy interesante. La Atlántida es la única historia, leyenda o mito, como queramos decirle, que sin el apoyo de ningún grupo político ni de ningún grupo religioso organizado, ha pasado de generación en generación durante 25 siglos. Cosa que da que pensar, ¿eh? Y bueno, y después al final de esto ya el último ataque es la de la hipótesis mía atlantoamericana. Pero si os dais cuenta, fijaros, ¿eh? Bueno, Escritores, ahí vemos que tu currículum, vamos, nació, eres de nuestra quinta, por lo menos de la mía, sí, y, sí, a mí me llama la atención la trilogía. sí, la trilogía La Reina del Mar, sí. La Es Reina una del Mar, novela,
Es la Atlántida, ¿verdad? Sí, sí, La Reina del Mar es la Atlántida. Son tres novelas, una es Donde nace el sol, la otra es Mediodía en Atlantis y la tercera, Donde el sol se pone, ¿no? Y es un recorrido que hago mientras estaba estudiando científicamente el tema, un recorrido ficticio que hago de cómo imagino yo que podía haber sido, evidentemente es una fantasía, de cómo podía haber sido y cómo se desarrolló, pero basándome desde luego en los textos de Platón. Es decir, que no es que me pongo a inventar la Atlántida, no es la Atlántida de Pepe Orihuela, es la Recuperamos, Atlántida, re- es una recuperamos, recreación mía sobre Platón. recuperamos la imagen, Miguel, y nos queda solamente un punto de vista claro, y es, ¿podremos contar contigo, Pepe, en un futuro inmediato? Sí, yo podéis contar conmigo a vuestra entera disposición. Creo además, creo que te lo decía Pepe fuera de grabación antes, ¿no? Hay veces que uno se encuentra en la vida por... No, yo no creo ya en esa casualidad, sino son sinergias que se van creando. Es decir, la divinidad o los dioses los crían o los crean o los alimentan y ellos terminan tropezando unos con otros, ¿no? Es decir, y yo creo que hemos tenido yo por lo menos por mi parte, yo creo que tengo la suerte de encontraros, ¿no? En este camino, que cuando uno empieza un camino que a uno le gusta, pues suele encontrarse con gente que también le gusta eso, ¿no? Y a mí me gusta, bueno, a mí de verdad, que ya te lo dije, para mí desde luego lo que ha hecho Antonio Miguel, todo, esto se me ocurren muchas sinergias y por supuesto que a vuestra entera disposición. ¿Eh? Pues Miguel, creo que estamos de enhorabuena. Estos Pues 49 sí, minutos que llevamos de programa se han salido en un santiamén, como siempre se nos va, en un santo al cielo. sí, sí, Y creo que esto no se puede llamar con inteligencia artificial, sino con inteligencia humana. sí, sí, sabe que nosotros siempre reivindicamos el tema del uso de las nuevas tecnologías y entre ellas la inteligencia artificial, pero siempre con ese aspecto positivo y creativo de la supervisión humana, siempre, siempre por delante y en primer plano, y que obviamente la tecnología, la inteligencia artificial no debe ser menos, está a nuestra disposición como una herramienta y no viceversa, y no es al revés, nosotros estamos para servirla a ella. Entonces, todo el tema este sí es cierto que sobre todo en el aspecto histórico es una herramienta muy potente porque el permitirte recrear y trasladar esa idea o incluso esas ensoñaciones, ¿no? que todos tenemos, pero poderlas ver a través de una obra audiovisual, ¿no? Verla, hacerlo quizás más tangible, es Miguel, lo bonito de todo esto, ¿no? Miguel, no me mates, ¿vale? No me mates virtualmente. Pero ¿hay alguna ensoñación de Cádiz capital que le podamos poner que tengas a mano o es muy Sí, sí, atrevido por mi sí, parte? Sí. sí, siempre. Esto no lo ha visto mucha gente, más bien ninguna, ¿no? Muy poquita gente habrá visto esta historia, ¿no? Esto Sí, es una esto ensoñación, esto muy es una poco, muy ensoñación de poco. Cádiz, de Cádiz. Vamos a ver, aquí lo tengo. Es que tengo, ya sabes que estamos siempre metidos ahí en un montón Pero de esto obras. es un clásico, Pepe, ya nos conocerás, es un clásico. Yo meter en los líos siempre y comprometerlo y que me diga, Ah, tengo un programa que he visto que funciona muy bien, oye, pues vamos a hacerlo online. Y vamos a ver. así hemos descubierto cosas realmente bonitas. ¿Preparado ya? Vamos a ver, a compartir. Aquí. Mira, Explícalo. es una Fíjate forma qué belleza. de una obra que hemos hecho que es Redibujando Cádiz, que es un poco a raíz de un estudio científico que leí hace poco que decía que los recuerdos, tal como los almacenamos en la mente, no son 100% exactamente como ocurrieron, sino que la memoria es plástica y bueno, las conexiones, ¿no? de las propias neuronas y demás van moldeando muchas veces en relación con otras experiencias que tenemos, incluso nuestros propios deseos y demás, pues van moldeando la forma en la que vemos y luego recordamos las cosas. Entonces, Sigamos soñando. se me ocurrió la idea de un poco de Cádiz, que es una ciudad que es muy bonita, eso está claro, y que inspira mucho, pues verla de otra forma entre esa parte que soñamos, que a veces imaginamos, esos recuerdos, y mezclándolo un poco con la realidad. No sé si ves, Sigue soñando, Miguel. esa es Quiero ver qué nos cuenta Pepe después. otra forma de verla, la estáis viendo, se están Sí, pasando, sí, sí. ¿no? Las distintas imágenes.
Entonces, es formas distintas Pues, de ver, bueno, La, una ciudad como Cádiz que bueno, que la primera es puro arte, ¿eh? La primera que has enseñado es sí, puro mira arte. esta. mira esta, Esta es mira como esta. si tiene un portal directamente al Sí, mar, ¿no? Y entra en las calles clásicas, si veis la fachada, que se observa más hasta con sus esconchones a izquierda, derecha, ¿no? Quizás de la sí, parte sí, más sí. antigua Típico de de Cádiz, Cádiz. típico de Cádiz. Genial. Y un poco mezclarlo todo. Esto, No, no, fíjate, no, el no, agua no. como si desbordara el Eh, agua por toda la ciudad. Esta quizás un poco más al estilo japonés, ¿no? Lo recordamos de las olas del estilo de la pintura clásica. O sea, un poco bueno. Aquí esta es como una, si todo lo esta uniera chiquitito en una tacita de plata, que no, bueno, no llega a ser una tacita, pero comprimida es jugando una un poco belleza, con la Miguel, idea. esta es una belleza. Esto es, Y bueno, son montajes. Total. Podría ser cualquiera de ellas, digo yo, cartel del carnaval, modificando un poquillo cosas. Esta podría ser Sí. perfectamente cartel del carnaval de Cádiz. Pero bueno, es una idea, es una idea. una obra así un poco ¿Qué te queda? simpática, ¿Qué que te es queda? forma de ver distinta Esto, a, a perdona Cádiz. que me meta. Esto podría ser objeto de una exposición, ¿no? Bueno, una exposición ¿Pone? virtual, claro, de imágenes pues generadas. Fíjate qué bonita es, de una Pepe, forma distinta. mira qué Precioso. cosa más bonita. Impresionante. Sobre todo desde el aspecto de eso visual y demás, es muy Uf, llamativo y muy bonito. Y lo bueno es eso, que puede, lo que tú imaginas o cosas que se viven, Yo ya tengo el nombre, compañeros. Otros realidad. Cádiz, otros Cádiz. Sí, como dice la obra, bueno, lo que pasa es que la obra todavía no se ha hecho pública. O sea, son dos formas de ver Cádiz, ¿no? Una el Cádiz real y otra la que uno Mm. imagina y la que uno sueña. Y entonces es Bueno, la como estamos haciendo un pública, pero confluir todavía de las dos falta el cosas. montaje, falta la obra en concreto, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Estos son los que son algunos de los fotogramas que forman parte. Y luego, obviamente, la obra va con su sonido, que el Volvemos. sonido sí lo podemos adelantar también, que son sonidos grabados en directo, bueno, del mar y Volvemos a la de primera de sonido, todas, Miguel. del sonido marinero de la propia ciudad. Y bueno, aquí tenemos aquí unas cuantas. Aquí. Esta que como si entra Creo que esto es bueno, una obra de arte, ¿verdad, Pepe? una de las Sí, grandes esto, avenidas. además, claro, cada uno puede interpretar como quiera, ¿no? Pero parece en los túmulos prehistóricos, ¿no? La típica figura y las figuras perniabiertas, ¿no? Cuando entramos por ejemplo, en los dólmenes, ¿no? En Triguero, por ejemplo, ¿no? Pues Sí, entramos y está la figura perniabierta, es decir, como semejando una especie de vagina donde se entra hasta el fondo, ¿eh? sí, Ahí la está, parte. bueno, es Siempre. que la verdad es que esta imagen tiene una potencia interpretativa, arqueológica, psicológica, etcétera, brutal, ¿eh? Esto es una obra de arte. Pues esta obra de arte es producto de un profesor de formación profesional que un día me mandó una nota, un correo electrónico hablándome de la literatura disruptiva. Y yo me pregunté, ¿qué es eso de la literatura disruptiva? Literatura experimental disruptiva. Es, para ser más exactos, que, que se llama así. Y lo que descubrí detrás es a alguien como Miguel, y estoy dando gracias a Dios todos los días, porque si no, no veríamos este tipo de maravillas y No me este tipo de extraña. historias. Y sobre todo una cosa, que estás enseñando a muchos jóvenes, a mucha gente, a apreciar otro tipo de arte, otro tipo de enfoque de lo que es la cultura y de lo que es Yo la vida. sabes que sobre todo el objetivo era didáctico e intentar, bueno, pues utilizar todas estas tipos de tecnología y especial la inteligencia artificial, que últimamente sobre todo lo que vemos, si vemos telediario y demás, es siempre desde el punto de vista negativo, de delincuencia, y Sí, como sí. a raíz de lo que hablábamos antes, es una herramienta potentísima y lo único que hay que es utilizarla pues bien y utilizarla para cosas como esta, ¿no? Creativa, como antes con el tema de reconstrucciones de temas históricas, es decir, que nos eche una mano en aquello que no podemos llegar de otra forma, pero bueno, para eso está la tecnología, para ayudarnos y hacer este Pues tipo de cosas. Pues Pepe, yo creo que tengo muy claro que eso que acabamos de ver terminará siendo un cartel, terminará siendo una imagen de algún evento, de alguna historia de gran interés y de gran proyección de la ciudad, de la capital de Pues, Cádiz. Yo creo que eso lo merece, pues, ¿verdad? pues sí, hombre, no, sin duda alguna, no, sin duda alguna, ya te digo, es que cada una de las imágenes por sí misma tiene un valor enorme, ¿no? Es que, Pues esto es lo que hacemos un profesor y un periodista en nuestro tiempo libre, robándole tiempo a la familia
y Sí, nuestras aficiones y convirtiendo esto en un elemento divulgativo, cultural y educativo, que hemos quedado al final en la definición, ¿verdad, Miguel? Sí, sí, es cultural, pero también con esa vocación importante educativa de trasladar esta herramienta y como enseñamos en el programa, de cómo se puede utilizar, cómo se le puede dar el enfoque desde el punto de vista creativo para luego hacer todas estas cosas. Pues yo más que con un extraterrestre, me gustaría encontrarme el año que viene con un Atlante. Sí, sí, sí. a lo mejor todos los que estamos aquí hablando somos herederos de los atlantes y no lo sabemos. Son ancestros nuestros, sí, sí. Un Bueno, poco. nos vemos el día 18 en Jerez de la Frontera, ¿verdad? Hombre, a mí, hombre, me encantaría ver a los dos. ¿No? Pues si Dios quiere, estaremos contigo en ¿dónde exactamente? Pues mira, nosotros llegamos el viernes por la noche a Jerez, hacemos noche, y el día 18 y es espérate, porque aquí está, vamos a ver, el programa. Y entonces, estas jornadas, el día 18 sábado, en lugares en mesas de asta, en los Claro, claro. jardines del Cotito, Eso, mesa de asta no es otra cosa que Asta Regia, el hasta yacimiento. Regia, Hasta Regia, efectivamente. efectivamente. El Pues ese es el yacimiento. marco, a las 11 me toca a mí y a las 12 a Juan Antonio. Y después Pues la yo creo, clausura. Miguel, que vamos a poder hacer una pequeña excursión hasta Regia, ¿no? Sí, 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 sí. además, Se lo después merece, además. hay un almuerzo que me han dicho que es estupendo. Qué alegría no tener que hablar del proceso, no tener que hablar de las manifestaciones, porque están ahí sucediendo muchas cosas en España y están hablando de la cultura, de la educación y de la formación, que es tan necesario para que un país avance. Miguel, ¿algún comentario final? Pues nada, ¿no? Que ha sido para mí también. Nada. Y que, bueno, espero seguir compartiendo experiencias y sobre todo que nos ayude a asesorarnos desde ese punto más histórico, más exhaustivo, que quizás a mí, que de la parte quizás más creativa se me escapa un poco, obviamente. Y bueno, eso tenemos en juego que Pepe que te diga o que te diseñe alguna instrucción o alguna descripción e intentar yo moldear esa imagen que le puede sacar. Yo creo que podemos hacer una cosa. El día 18 es el día en el que tiene lugar la conferencia. Podemos preparar algo preparar unos prompts que me ayude a montar Pepe y podemos hacer algo especial y presentarlo también en ese punto. Cómo sería incluso, porque hay en otros fotogramas que se ve del pequeño corto documental, que obviamente se ven personas, ¿no? Y se ven vestidas, y quizás hay qué tipo de, a lo mejor Claro, de vestimenta o demás llevarían, porque claro, yo al igual claro, que como es el tema arquitectónico, me guía un poco más por el griego clásico, es decir, claro, claro quizás que, cometiendo el mismo error porque es la claro, idea que eh, un poco más de referente claro. que obviamente difiere de la realidad en cuanto de tu punto de vista, por tus conocimientos más exhaustivos desde el punto de vista histórico, claro. Y el punto final, que lo pone evidentemente es Pepe. Pepe Orihuela para Claro. nosotros, libertad. Ya has visto que tenemos libertad y tiempo. No es ilimitado el tiempo, pero sí es extenso lo que tenemos. Y te dejamos que pongas la guinda en esta historia. Es todo un honor. Yo, pues con esa palabra empiezo yo. Eh, Estar con vosotros, haberos conocido en el día de hoy, además, y además como los regalos buenos, ¿no? Es decir, cuando menos te lo esperas, que se pueden crear enormes sinergias, ¿eh? De verdad. Ya lo haremos tranquilamente cuando nos veamos los tres en Asta Regia, pero creo que podemos, si tenemos un rato y hay proyectos en los que creo que lo mismo que Antonio y tú estáis haciendo
Esto casa con un proyecto que yo estoy también imaginando, llevo tiempo trabajando, No demos datos. y la verdad es que Que sea un secreto adelante. exactamente, va a ser algo muy, muy interesante. Lo dicho, y no me termino, porque yo creo, me gusta mucho la inteligencia artificial, lo hemos hablado, lo que dice Antonio Miguel, se está creando una corriente como si hubiera una especie, ¿eh? Es decir, lo que tenemos que encauzar la inteligencia artificial, ¿eh? Pero una cosa es encauzarla, pero no vayamos a empezar ahora a intentar retroceder a situaciones contra el viento. Este va a ser el siglo de la inteligencia artificial, de la biotecnología, y yo espero, ya que estamos hablando del tema, que también sea el siglo. Todo un placer. Ahora Muy nos quedamos un poco en plan Frozen. No nos despidamos hasta ahora porque seguimos hablando, pero a partir de aquí sí termina ya el programa. Y habrá novedades. Espero que os haya gustado, de todo corazón.